Vamos a considerar Éxodo capítulo 7 a partir del verso 8. Quiero que veamos una palabra que está ahí. Vamos a considerar Proverbios 10, 22, 1 Samuel capítulo 30 y 1 Corintios capítulo 14, verso 22. Ahí entiendo, son varias citas, pero hay una tesis que me gustaría presentar. Tal vez sea un cambio de paradigma, presentar una perspectiva diferente de algo que está muy presente en nuestra cultura y que de pronto puede determinar nuestro sentir, nuestra forma de relacionarnos con Dios o con lo espiritual. Éxodo capítulo 7, verso 8, y nada más digo, denme oportunidad de presentarles toda la idea. De pronto así pudiera sonar algo que se sale del modelo, hombre, de lo que estamos tal vez muy acostumbrados. Créanme que cuando yo llego a esto, yo mismo me tengo que ir 2 o 3 veces a profundizar ahí. Éxodo capítulo 7, verso 8 dice, habló Jehová a Moisés, poniéndonos en el contexto un poquito para ubicar esta historia. Tú tienes al pueblo de Dios que estaba esclavo, era un pueblo esclavizado, un pueblo sometido, un pueblo que buscaba salir de esa condición de esclavitud a libertad. Y Dios levanta a Moisés, Dios capacita a Moisés, un profeta, un libertador. Y bueno, Dios levanta a Moisés y le dice, ¿sabes qué? Ve a ver a Faraón, ubica a Faraón, preséntate con él y dile que deje ir a mi pueblo. Pues es el pueblo esclavo, o sea, básicamente quédate sin mano de obra barato, quédate sin mano de obra gratis con todos los esclavos. Se habla que eran 600,000 personas, 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces obviamente iba a haber una resistencia a esto. Oye, ¿qué tal, Faraón? ¿Cómo estás? Oye, mira, yo soy Moisés y deja ir a mi pueblo. Ay, no, espérame, no, hay una resistencia. Y ahí surge esa expresión, o sea, ¿cómo sé que tú eres alguien importante? ¿O cómo sé que en nombre de quién vienes? Bueno, ahí se da. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón les respondiere diciendo, mostrad milagro. Esa palabrita. Entonces cuando llegaron a ver a Faraón, oye Faraón, deja ir a mi pueblo. Y dice, no, no, ¿quién eres? Yo vengo de parte de Dios. ¿Y cómo sé que vienen de parte de Dios? Bueno, muéstrale milagro. Es la primera vez en la Biblia que aparece la palabra milagro. Antes de eso no había aparecido. Es la primera ocasión, todo el Génesis no aparece. A partir de eso es donde aparece la palabra milagro. El milagro es algo que está muy presente en nuestra cultura. El milagro viene de esa traducción, viene del latín miraculum, que es admirar, ver o sorprenderse. Es un milagro, ¿sí? Un medio para admirarse, un medio para sorprender, un medio para admirarse. Es una acción de parte de Dios que provoca admiración y que convence, o debiera convencer, por cierto, no todos. Entonces, es la primera vez que aparece la palabra milagro. Habló Jehová a Moisés y Aarón diciendo, oye, si Faraón le responde, muestra milagro, dirás a Aarón, tu hermano, toma tu vara, una vara, y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios, hechiceros, sus hechiceros, y también hicieron lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no les escuchó como Jehová le había dicho. Entonces tienes un personaje que ocurre un milagro delante de él, un milagro ante sus ojos, y no se impresiona. No ocurre nada. Espérame, ahí te traigo los míos y los míos hacen lo mismo. Lo cual de entrada ya debiera prendernos un foquito amarillo. Porque a veces cuando vas tras los milagros, ok, nada más ten cuidado a ver quién los provocó. Porque no todos los milagros, no todos los hechos sobrenaturales, o no todas las acciones que son para admirarse o para sorprenderse, provienen de Dios. Sí, hay una supremacía, por supuesto, pero no todos provienen de Dios. Sí, el milagro es algo para mirar y para sorprenderse. Algo que genera gran admiración. Es algo que se contempla, es una intervención de Dios. Los milagros, por principio, son las intervenciones sobrenaturales de Dios. ¿De acuerdo? Los milagros tenían y tienen un propósito. Son un instrumento para sorprender y para convencer, para provocar admiración. Los milagros no tenían como propósito el hacer nuestra vida más cómoda. ¿Quieres hacer tu vida más cómoda? Bien sencillo, trabaja. Hay quien hace su vida más cómoda trabajando y hay quien hace su vida más cómoda a través de la delincuencia, al menos durante un momento. Pero el asunto es que somos una cultura muy enmarcada en los milagros. Los milagros son para demostrar el poder y autoridad de Dios. Ahí tienes a Faraón o Moisés delante de Faraón. ¿De acuerdo? Y no siempre generan admiración.
Y no siempre convencen a las personas. Además, algunos llegan, reciben su milagro y van y continúan su vida como si no hubiera pasado nada en su vida. Esto es, Dios puede intervenir en la vida de una persona, pero no pierde de vista que hay dos dimensiones. La dimensión del milagro y la dimensión de la salvación. Si tú te vas a la Biblia, vas a ver en el Nuevo Testamento cómo el Señor Jesús interactuaba con las personas y los sanaba. ¿Sabes qué? Voy a sanar. ¿Por qué? Porque me compadezco de tu situación, porque siento pena por tu situación y había sanidad. Solamente sanidad. Y quiero decir solamente sanidad. Porque lo más grande que Dios puede hacer por nosotros no es la sanidad temporal. Tiene que ver con el espíritu. Una persona puede sanar de sus dolencias y sin embargo continuar anímicamente decaído, anímicamente devastado, sin ánimo para continuar la vida. Esto es, ya no eres un paralítico, ya puedes caminar, pero ¿sabes qué? Sigues sin querer caminar. No quieres caminar, no tienes ánimo para caminar. Porque tiene que ver con la salvación. Si tú ves lo que pasa, vas a ver esa dimensión donde el Señor Jesús decía, te sano, pero te salvo. Es más, a veces la salvación no llamaba la atención. Veías la conversación del Señor Jesús, se acercaba a alguien y decía, bueno, hay salvación, tus pecados te son perdonados. Y la gente como que, okay, o sea, ¿y eso qué? Bueno, es que no hay valor, no había aprecio por la salvación, hay aprecio por lo llamativo que es el milagro. Bueno, está bien, hay salvación y milagro. Tú ves la Biblia y vas a ver cómo en alguna ocasión el Señor Jesús intervino en 10 leprosos. 10 leprosos fueron sanos, muy bien, pero solamente uno regresa y es agradecido y obtiene salvación. ¿Cuántos sanaron? 10. ¿Cuántos fueron salvos? Esto es, ¿cuántos tuvieron una transformación de su interior, de su espíritu? Solamente uno. La salvación puede ocurrir, pero no siempre es apreciada. El milagro sí. Somos una cultura que busca el milagro. Somos una cultura que va detrás del milagro. Lo curioso es esto. Si te preguntas, oye, ¿cuántas veces aparece la palabra milagro en la Biblia? Porque cuando piensas en milagro, Dios, la Biblia, la iglesia. Está llena del concepto de milagros. Vas a alguna iglesia y ves ahí las peticiones, la búsqueda del milagro. Bueno, la palabra milagro, curiosamente, esto es muy curioso, solamente aparece 5 veces en la Biblia. Oye, pero es el Dios de los milagros. No, fíjate que no necesariamente. Es el Dios que interviene, pero no es el Dios de los milagros. La palabra milagro solamente aparece, al menos en la traducción Reina Valera, solamente aparece 5 veces en la Biblia. Y quiero mencionar, no significa que solamente Dios haya intervenido 5 veces, no. El asunto es que hay otro asunto ahí, y es el que quiero llevar. La palabra milagro solo aparece 5 veces, y la palabra milagros aparece 21 veces. Esto te da un total de 26 veces. 26 veces en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar esa palabra, esa intervención sobrenatural de parte de Dios, eso que causa admiración, eso que sorprende, ese instrumento de... Incluso no siempre ocurrieron. Dice la palabra de Dios que en algún momento el Señor Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Qué frena que ocurra un milagro? Incredulidad. No ocurre porque tiene ningún propósito. Y si no se va a lograr ese propósito, entonces de pronto no ocurre. En algún momento, Pablo toca el tema, le dije ahorita en los Corintios, y le dice Pablo, así que las lenguas o lo sobrenatural son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. O sea, el propósito del milagro, el propósito de lo sobrenatural, no era para los hijos de Dios o no para los creyentes, es para el incrédulo. Entonces, cuando tú tienes a un creyente, a un hijo de Dios, o sea, yo ya estoy como que, ¿por qué vas tras el milagro? Hijo de Dios tras los milagros. Bueno, entonces, quiero presentarte otra idea, la bendición. El bien de Dios. Dice Proverbios capítulo 10, un pasaje que hemos visto mucho. La bendición de Jehová o del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. El bien de Dios es el que enriquece y tus esfuerzos no le añaden nada. A veces somos un pueblo que va, o hay una cultura, una tendencia de ir tras el milagro, tras el milagro, tras el milagro. Un milagro aquí, un milagro allá, y ahí vamos. Es más, soy capaz de dejar de reunirme donde me reúno. Soy capaz de dejar mi comunidad con tal de ir a ver si allá. Porque llama la atención, es que dicen que se levantó, dicen que caminó, dicen que apareció. Espérame, ¿lo necesitas? ¿Lo ocupas? Campaña de milagros, venga por su milagro. Y usted tenga fe, crea mucho que Dios va a hacer lo que usted cree, porque si usted cree que Dios va a hacer lo que usted quiere y usted lo cree mucho, entonces va a suceder. Es que no estoy seguro. El milagro tenía un propósito y ya lo viste. Y no siempre transformaba. El Señor Jesús sanó a un paralítico, el paralítico caminó y el Señor Jesús le da una instrucción. No le comentes a nadie, no le digas a nadie. ¿Qué hizo? Fue ahí, habló y lo dijo y lo mencionó y provocó que anduvieran apedreando a Jesús. Entonces el milagro no hizo una diferencia en los valores de esta persona. Era malo antes de obtener un milagro y siguió siendo malo después del milagro. La bendición. Te dije, la palabra milagro o milagros aparece 21 veces. La palabra bendición, que es el bien de Dios sobre tu vida, la intervención, te repito, ambas son intervenciones de Dios, y milagros es una intervención de Dios sobrenatural, pero la bendición también es una intervención de Dios sobrenatural.
La palabra bendición aparece 66 veces en la Biblia, contra 5 de oro. La palabra bendiciones aparece 16. Y bendijo, que ya es la intervención de Dios a una persona, aparece 66. Tiene 144 veces en la Biblia la palabra bendición, bendijo o bendiciones. Y no busque bendecir. Fíjate la proporción. Aquí, guardando la debida proporción, no es el Dios de los milagros, es el Dios de las bendiciones, que en ocasiones obra milagros. Claro, que la bendición que enriquece y no añade tristeza, esto es el bien de Dios que enriquece y no añade tristeza, de pronto no es llamativo. El milagro es llamativo, el milagro sobrenatural, el milagro, lo que me resuelva lo que yo quiero en el momento que yo quiero. Es lo más parecido al genio de la lámpara maravillosa. La bendición no, la bendición tiene que ver con la disciplina. Así como la incredulidad puede frenar el milagro, también la indisciplina puede frenar la bendición. Esto es el bien de Dios. Y si tú te vas a la Biblia, vas a encontrar como en algún momento Dios se desentendió de su pueblo. Cuando su pueblo se extravió, cuando su pueblo no lo buscó, cuando su pueblo no fue obediente. Dios interviene. Pero esas intervenciones de Dios que están presentes en nuestra vida, de pronto no son llamativas. ¿Por qué? Porque es tan cotidiano. Están tan cotidianas. Dice la palabra de Dios, Él es Dios tu sanador. Yo quiero que figuremos algo. Y de verdad, Dios no busca gloria propia. Nosotros podemos glorificarlos, pero no es como si Dios... Me imagino un escenario. Llegó el cáncer a tu vida porque pudiera haber llegado, pero no te diste cuenta. No es como si Dios dijera, y le dio cáncer. Bueno, vamos a esperar que se manifieste, vamos a esperar que le duela, vamos a esperar que tenga padecimientos, porque imagínate que lo sane y no se da cuenta que lo sané, pues ¿de qué se trata esto? No, vamos a esperar que le cale, y entonces cuando le cale, entonces sí, que haga oración y lo intervengo. Ese no es mi Dios, ese no es nuestro Dios. Él dice que Él es nuestro sanador y continuamente está interviniendo en nuestra vida. Es el Dios de bendición. Es el Dios donde continuamente podemos gozar de su bien. Checa la proporción, 5 o 21 contra 144. Esto no tienes que decir algo. Claro, que es más llamativo. Y si tú te vas a los navegadores, a los motores de búsqueda, curiosamente la gente identifica a Dios con el milagro. Si tú pones la palabra milagro, vas a encontrarla al menos 76 millones de veces en los buscadores. Esto es, hay 76 millones de sitios o 76 resultados de la palabra milagro. Pero si tú pones bendición, no, solamente 14. Está desproporcionado. Entonces, figúralo. O en la Biblia la palabra milagro aparece aquí y la palabra bendición tiene esta proporción. Pero en el sentir de las personas, por eso te decía que era un asunto cultural, es opuesto. Milagro. Bendición. Porque claro, es más sencillo y menos comprometido el milagro. Aquí estoy, hazme milagro, ya me voy. Es más, algunos pretenden comprar el milagro. Si tú esto, yo esto. Si tú esto, yo esto. Si tú esto, yo esto. Para que me hagas el milagrito. Y en la búsqueda del milagrito es cada situación. El que busca que le hagan el milagrito de que la camioneta con algo raro cruce de aquí a allá. No hay gente que busca milagros de ese tipo. El bien de Dios, dice la expresión, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Las intervenciones de Dios para nuestra vida no van a añadir tristeza. Están encaminadas al bien. Solamente que en ocasiones, digo, no son llamativas. De ahí que, milagros o bendiciones. ¿Qué voy a buscar? Milagros o bendiciones. ¿Qué voy a procurar? Milagros o bendiciones. Y sí, yo sé que estamos muy enmarcados en esa cultura, por eso te decía un cambio de paradigma. El paradigma del milagro, el milagro, el milagro. Ahora, no es un asunto de semántica, porque al final de cuentas son intervenciones de Dios y lo de menos es, pues llámale como quieras. El asunto es que siendo una intervención de Dios, sí, pero tienen raíces diferentes y tienen propósitos diferentes. La Biblia lo dijo. El milagro, la primera vez aparece, y eso tiene que decirnos algo. El primer milagro, la primera ocasión que aparece, es un perverso como el faraón de la época, un esclavizador, que tenía como propósito demostrar que creyera. ¿Y sabes qué? No lo logró. Sigue siendo un incrédulo, sigue siendo un miserable el personaje. Como vas a ver en el Nuevo Testamento, algunas personas que recibieron un beneficio y siguieron siendo lo que eran. La bendición no. El bien de Dios en nuestra vida nos conduce, nos ubica, nos deja en una situación, dice por ahí la expresión, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de acierto en acierto. El bien que permanece, un bien sustentable. El milagro es para cualquiera, te puedo decir. El milagro es para cualquiera, depende de la misericordia de Dios, de la bondad de Dios. El milagro es para cualquiera, yo no puedo decir la bendición, no. La bendición del Señor, dice la palabra de Dios, está con los que le temen, con los que guardan sus mandamientos,
con los que son sus hijos. El milagro es para cualquiera. Es un acto de misericordia. Como si sales a la calle, pues, en un acto de misericordia tú puedes compartir tus recursos y darle, invitarle a alguien a comer o regalarle algo. Es un acto de misericordia. Pero tu compromiso es con los tuyos. Ese es tu compromiso. Bueno, de la misma manera Dios. La misericordia es para cualquiera. Ahora, ¿quieres vivir en la misericordia? Dependiendo de su buena voluntad. O enmarcarnos en el compromiso. Dios está obligado para conmigo. ¿El sol es una bendición? No, el sol es el bien de Dios que sale sobre buenos y malos. No es como si... ¿no? La lluvia es obra de Dios, el sol es obra de Dios y se benefician parejo todos, sí. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la bendición de Dios. ¿Los milagros pueden ocurrir? Pueden ocurrir. No hay garantía de que ocurra. Yo no puedo asegurarle, a veces es irresponsable. Algunas posturas son, no, es que sí va a suceder. Si tú crees, es más, no ocurrió porque no creíste, te responsabilizan y eso es muy duro. No, no es así. Yo no puedo garantizar, no debo garantizarle el milagro a nadie. Le puedo garantizar el bien de Dios. Yo te puedo garantizar que si tú te acercas de Dios y que si guardas sus mandamientos y que si empiezas y mantienes en ese camino, vas a ver la obra de sus manos. Porque Dios es responsable. Milagros o bendiciones. No está tan presente. Curiosamente es lo que llama la atención. Es como si hablara, perdóname la comparación, pero el matrimonio, pero la luna de miel. Fíjate que es lo que menos. Fueron 5 o 6 días comparados con 20, 30 años de matrimonio. Y lo que lo sostiene no es eso. No es lo que sostiene un matrimonio. Es importante, sí, pero ¿qué es lo que lo sostiene? El compromiso, la voluntad de humillarse, el pedir perdón. Eso es lo que lo sostiene. Entonces, hay algo ahí que se nos salió de control y llama la atención, y para cuando acordamos, ok, vamos a hablar a la gente de los milagros, o nosotros mismos de pronto terminamos buscando milagros. La bendición de Dios, la intervención de Dios, de verdad que esa sí es una garantía, esa sí va a suceder. Dios no está obligado a hacer milagros, pero sí está comprometido por su naturaleza a bendecir a sus hijos, a procurar el bien de los hijos. Y así como la incredulidad, te dije ahorita, frena los milagros, la desobediencia puede frenar la bendición de Dios para nosotros. La desobediencia frena las bendiciones de Dios para mi vida. Y tenemos que tener cuidado. Hay una historia en 1 Samuel 30, léanla con tiempo, no quiero tomar tiempo de más. De Samuel, capítulo 30, David es rey. David es un rey, y salen a la batalla y regresan, y cuando regresan su campamento fue asolado y devastado y quemado su campamento, y se llevaron a las mujeres, se llevaron a los niños, se llevaron a todas las personas, se llevaron cautivas. Dice, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, Amalek había invadido el Negev y había asolado y les había prendido fuego. Verso 2, y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie había dado muerte, sino que se los había llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí vio que su ciudad estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Y David se angustió mucho, verso 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en su Dios. Verso 7. Y dijo David al sacerdote: te ruego que me acerques el efod, una herramienta de la época. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Dios, esto es, hizo una oración, y le pregunta Dios a David: ¿perseguirá a los merodeadores? ¿Los podría alcanzar? De respuesta de Dios: síguelos, porque los vas a alcanzar y los vas a librar de su cautiverio. Y fue y los encontró, y ahí mismo en el capítulo 30, en el verso 19, dice que recuperó, dice, no le faltó cosa alguna, ni chica ni grande. Todo lo recuperó David. ¿Un milagro? No, no es un milagro. Es una bendición de Dios, el bien de Dios. El bien de Dios para con nosotros, que no perdemos. Yo conozco a alguien que no pierde, me llama mucho la atención. No pierde. No, me habla, uy, se me perdió mi teléfono. ¿Cómo? Se me perdió mi teléfono. Y luego, pues se me perdió. ¿Ya le marcaste? Sí, no contesta. Y no trae clave además. Y es bonito el teléfono. Y dije, no, mijo, ya está la idea que ya lo perdiste. No, hombre, vamos a ir a una oración. Y pues bueno, pero pues, en mi experiencia la gente no regresa los teléfonos. A las 2 horas. Oiga, aquí tengo un teléfono. Yo lo recupero. Ok.
A los 3 meses, oye, volví a perder mi teléfono. ¡Otra vez! Sí, lo recupero. Y así como esas experiencias veo mucho, oye, pues no recupera. Claro, su nombre, Dios. La bendición de Dios está presente en la vida de los hijos de Dios. La bendición de Dios de tal manera que no va a mostrar los milagros. Es más, el milagro es un distractor de la bendición. El milagro puede llegar a distraerte de la bendición. O sea, David, me gusta mucho la expresión, lo recuperó todo. Y no se refiere a lo material, yo también, pero recupera a su esposa, recupera a sus hijos, recuperó a su familia. O sea, ¿quién no puede recuperar a su familia? Claro que la vas a recuperar, es el bien de Dios recuperar a tu familia. El que alcanza, dice la expresión, el que hay esposa y el bien y alcance la benevolencia de Dios. Es el bien de Dios contar con la compañía de nuestra mujer, la bendición de Dios. El asunto es que a veces las bendiciones no son llamativas. ¿Sí? La bendición de Dios de enterarte de una enfermedad. Conoce a alguien que acompañó a alguien a una consulta y va a una revisión de su hermana. Y llegan y se hace la revisión. Y si no te quieres hacer la revisión tú de una vez. No iba a esto, no tenía cita. No, pero pues, yo me siento bien, pero pues, bueno, ya estoy aquí. Curiosamente, y en el momento que se hace la revisión, encuentran algo. Algo que no se había manifestado, algo que estaba ahí. Y se ve, qué bueno, que a tiempo. Ah, sí. Llámale casualidad. Es la intervención de Dios que te permite darte cuenta. Donde otro pasa inadvertido tú. La bendición de Dios de enterarte de una enfermedad. Pero también la bendición de Dios de ser acompañado en la enfermedad. Salmo 41 dice por allá la expresión, mullirá tu cama en la enfermedad. La enfermedad es parte de la vida, la enfermedad va a llegar. No es un indicador. En algún momento le preguntan al Señor Jesús, oye, ¿quién pecó? ¿O este o sus padres para que se haya enfermado? No, en ocasiones simplemente es vida y de alguna manera nos tenemos que ir en algún momento. No lo vamos a poner como indicador. Pero la presencia de Dios, la bendición de contar con el acompañamiento de Dios en el valle de sombra y de muerte. Y no convertirlo en un indicador. Claro que si yo menosprecio la bendición y voy tras el milagro, y tras el milagro, y tras el milagro, y tras el milagro, y no te das cuenta. La semana pasada les hablaba del rey Ezequías. Cómo llegan al rey, le dice, ordena tu casa, te vas a ir. Y él no acepta, y él busca un milagro. Y bueno, los milagros sí suceden, no te voy a decir que no, pero... Hace años estoy en un funeral. Cuando los funerales eran de más días, 3 días, 2 noches. La familia viene de fuera, no había celulares, en fin. Y soy un buen hombre y una buena familia creyente, muy comprometidos con la iglesia. Y falleció el señor, un hombre grande, falleció. Muy sorpresivo, fue un infarto, no lo esperaba, no estaba enfermo, aparentemente. Y la hija menor, una mujer de mucha fe, eso sí. En el momento que se entorna empieza a cuestionar oración. Te ruego, Señor, te ruego, que mi padre se levante, que mi padre se levante. Ella cree en la resurrección, la Biblia habla de la resurrección, la Biblia cuenta historias de personas que regresaron de la tumba y construye esa oración y hace esa oración. Y el primer día, y la primera noche, y el segundo día, y la segunda noche, y insistente, y esperando que se levante, Finalmente, el último día ya en el panteón, ya el ataúd sobre la tumba para descenderlo. Y ahí entiende ella, no, ya entendí, es que tú estabas esperando este momento, Dios estaba esperando este momento. Si el milagro ocurre en una funeraria, si el milagro ocurre en el hospital, van a decir que nunca estuvo muerto. Si el milagro ocurre en la funeraria, pues no, aquí delante de todos, cuando más gente hay, para que quede testimonio, para que quede evidencia. Y entonces construye esa oración con mucha fe, con mucha seguridad, y le pide por su padre que se levante. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. Lo sepultaron. Por buscar un milagro, no supo reconocer la bendición de Dios, la bendición de ser llevados a su presencia, la bendición de poder ser fortalecidos. Personas que van tras milagros terminan enemistadas con Dios, porque Dios no hizo lo que yo quería que hiciera, porque me dijeron que Dios iba a hacer lo que yo quería que hiciera y entonces no sucedió, y terminan enemistados con Dios. Y al final, ni la bendición, ni los milagros. Hoy la Biblia dice, es que los milagros son para los incrédulos, y tú no eres un incrédulo. Lo que pasa es que no sabes reconocer la bendición de Dios. Dios está continuamente con nosotros y continuamente operando. Y así como la mamá se levanta a veces en la madrugada para preparar las cosas para sus hijos o los nietos, y así como los papás en ocasiones se levantan y provocan el bien para su familia, y los muchachos ni cuenta se dieron.
Ni cuenta se dieron que el papá salió y revisó que el vehículo no le faltara líquido de frenos y que estuviera listo para cuando él saliera. Ni cuenta se dio. Pero significa que los padres no estemos actuando en favor de los hijos. Dios actúa en favor de nosotros. La bendición de Dios presente en nuestra vida. Pero si me aceptan la frase, no es como si Dios anduviera cacaraqueando el huevo. Perdón por la frase. El hecho de que Dios no ande cacaraqueando no significa que no esté interviniendo. Un pueblo que agradece su bendición, que procura su bendición, que busca su bendición, el bien de Dios en nuestra vida. O un pueblo que busca los milagros. En algún momento se acercan con el Señor Jesús y le dicen, bueno, ¿y tú qué señal haces? Muéstranos un milagro. Y le dicen, ¿sabes qué? No. La generación mala y adúltera le manda señal, pero señal no le será dada. Estos perversos piden señal, estos perversos buscan milagros, pero ¿sabes qué? No lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando el bien de Dios en tu vida, tú estás buscando la comodidad. Oye, la ocasión que multiplicó los panes lo volvieron a buscar. Oye, Jesús, fíjate que vuelve a hacer lo de los panes, vuelve a multiplicar los panes. No, espérame, tenía un propósito, que creyeras. ¿Quieres pan? Trabaja. No se trata de consecuentar la flojera. ¿Bendiciones o milagros? Sí sé que los milagros llaman mucho la atención. Sí sé que forman parte de nuestra cultura. Sí sé que en ocasiones no es fácil ofertar o presentar al Dios de los milagros. Acércate a Dios y te va a sacar. Oye, iglesias que el próximo domingo vengan todos con sus estados de cuenta de la tarjeta de crédito. Aquí los vamos a poner y aquí los vamos a presentar y vamos a orar por ellos y vamos a cancelar deudas. Pues no sé, adelante, pero ¿por qué voy a pedir ese milagro? Mejor que no me falten las fuerzas para enfrentar mi trabajo y que no me falte la sabiduría para no endeudarme cuando no me debo endeudar. Que entienda que esto no lo debo de comprar, que no me salga de mi economía. Nadie debe gastar más de lo que gana. Eso es sabiduría. Ahorita vimos, la sabiduría clama en las calles, anuncia. Pero no, que al cabo todo lo voy a resolver con milagros. Pues es falta de madurez. Yo ya le presenté a Dios mi milagro y que lo arregle. No, no es un Dios de milagros. Es un Dios de bendiciones que en ocasiones sobra milagros. Siento, no sé, los números ahí están, o sea, la proporción es muy grande, como para decir, sí sé que llaman más la atención los milagros, lo sé. Pero bueno, se los dejo ahí para reflexión. Somos un pueblo, somos sus hijos, ok, somos hijos que podemos contar. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Mis esfuerzos no le añaden nada. El bien de Dios operando en nuestra vida, el cuidado de Dios operando en nuestra vida continuamente. Poderle decir ahorita, contar con la bendición de darme cuenta de una enfermedad. La semana pasada les dije que cuando llegan con Ezequías, le dicen Ezequías, oye Ezequías, ordena tu casa. Pues el saber es un tesoro, ¿eh? El saber que oye, esto se está complicando y vale más que me ponga cuentas y que busque poner todo en su lugar. Es algo bueno, pero no lo pudo reconocer. No lo supo reconocer. Digo, hay quien se puede perder la bendición de Dios o no valorar la bendición de Dios, no apreciar la bendición de Dios, no procurar la bendición de Dios por ir tras los milagros. Y de pronto somos un pueblo que desprecia la bendición y busca los milagros. Vimos Corintios dice la expresión 14:22, así que dice Pablo, así que las lenguas son para señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía o la enseñanza, no a los incrédulos, sino a los creyentes. La profecía es para los creyentes, esto es el mensaje, la instrucción, la orientación de parte de Dios para los creyentes. Lo otro, lo llamativo, bueno, pues lo llamativo es para el incrédulo. Pues no crees, no conoces, no entiendes, aquí está. Tiene un propósito. Te digo, milagro es el mirar y admirarse, ver y admirarse, ver y sorprenderse. Llega un momento que no te tiene por qué sorprender. O sea, que no me sorprende que Dios esté actuando. Ha intervenido tantas veces y ha actuado tantas veces que ya no me sorprende. Me alegra, sí. Me lleno de gozo, por supuesto. Me anima, por supuesto. Pero que digas, oye, no lo vas a creer. Es que no lo puedo creer. O sea, imagínate un niño que diga, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Me levanté y estaba mi uniforme. Porque se sorprende, ¿no? O sea, tienes padres que te amen y son responsables. Es que no lo puedo creer. Terminé la preparatoria y mi papá me pagó la universidad. ¿Por qué te sorprende? Tienes buenos padres. No hay motivo para admirarse. Es responsabilidad. ¿Quién se sorprende? Es el que no merece, el que no conoce, no experimenta lo bueno.
Entonces ahí está, se les dejo para reflexión, es reflexión. Yo sé que hay un paradigma muy estacionado en nuestra vida, la búsqueda del milagro, la promoción del milagro, la proporción es enorme. Yo me sorprendí cuando lo investigué. 76 millones de veces la palabra milagro en los motores de búsqueda contra 14 millones de veces. O sea, la proporción es muy cambiada. Pero algo nos debe decir. Un pueblo que busca milagros y que no procura bendiciones. Contra un Dios que nos quiere bendecir. Un Dios que quiere provocar. Bendecir es el bien. Bendecir tiene dos acepciones. Decir bien y el favor de Dios. Bien decir, que Dios hable bien. Y Dios habla bien cuando obramos bien. Pero también el contar con su favor. Contar con el bien de Dios. El asunto, ya termino. Es que no siempre el bien es bien recibido, no siempre el bien. Sí, un padre que ama disciplina y ese es un buen padre y está provocando el bien para sus hijos, solamente que la disciplina no siempre es bien recibida. No significa que no sea valiosa, significa que en ocasiones es bien recibida. De la misma manera, el bien de Dios ahí está. Entonces, les digo, es más un Dios de bendición que un Dios de milagros. Ambas son intervenciones de Dios, claro. Ambas son sobrenaturales, por supuesto. Por supuesto, pasaría muchísimo tiempo si contara. Lo cual me lleva a hacer un apéndice, ahí lo editas. Pero tenemos un grupo de WhatsApp. Y me gustaría que diéramos testimonio. Me gustaría que diéramos testimonio, que oye, te está yendo bien, compártelo. No reenviar mensajes, compártelo tu experiencia, tu testimonio, anímanos. Voy a animar, ¿sabes qué? El día de hoy la situación, y mira, fui y presenté y Dios me dio gracia. ¿Cómo? No sé, pero Dios me dio gracia. Y la pandemia no se ha platicado. Pero la pandemia, empieza la pandemia y la circunstancia y la crisis y qué va a pasar y llega un correo. Un correo. Un presupuesto de 64 cámaras y no sé qué, no sé qué. Chihuahua, ¿quiénes son estos? No los conozco, nunca he estado con ellos, nunca los he visitado, no sé cómo dieron conmigo. De México. Y pues lo respondo, la verdad le digo, hasta así medio sin ganas, ahí lo editas. Hasta medio sin ganas, y bueno, pues vale uno, se van dos, vale tres, se van seis, y así, muy genérico. Y dije, no, ¿qué posibilidad tengo esto de? Y en pandemia, y lo más duro. Sí, está bien, adelante. Y yo era como le hago. No lo veía venir. No, hombre, Dios se abrió puertas. Dios se abrió puertas y oportunidades y situaciones que te sorprenden. Y conviene que lo digamos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. El bien de Dios para nuestra vida. Y conviene decirlo. ¿Cómo está la situación allá afuera? Pues depende de quién seas. Porque allá afuera está bien feo para algunos. Ahí lo dices. Pero es para disciplina, lo digo para disciplina. Pero el mismo día que alguien comparte una imagen y me emociona ver que ¡wow! ¡Qué bonito que bien amaneciste! Gloria a Dios porque nos permite eso. Amanecemos bajo. ¿Qué onda con esto? O sea, ¿qué onda? Ni siquiera eres tú, o sea, ¿qué rollo? ¡Hey! Vamos a hablar de la bendición, vamos a reconocer la bendición, vamos a hablar a nuestros hijos. No, mijo, nosotros no buscamos milagros, nosotros ya contamos con la bendición de Dios. Ya contamos, el bien de Dios está presente en nuestra vida, en nuestra casa y en las futuras generaciones. Los milagros, vamos a dejarlos para los que no creen. Nosotros contamos con la bendición, el bien de Dios, valorarlo, procurarlo. No siempre va a ser lo que quiero, pero siempre va a ser lo bueno.